Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo: el que tiene la espada aguda de 2 filos dice estas cosas: yo sé tus obras y donde tú moras, donde está la silla de Satanás, y retienes mi nombre, y no has negado mi fe, aun en los días en que fue Antipas mi testigo fiel, el cual ha sido muerto entre vosotros, donde Satanás mora. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tú tienes los que tienen la doctrina de Balaam, el cual engaña a Balac a poner escándalo de entre los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Así también tú tienes los que tienen la doctrina de los Nicolaitas, lo cual yo aborrezco. Arrepiéntete, porque de otra manera vendré a ti presto, y pelearé con ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, daré de comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita un nombre escrito, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. El enfrentamiento en el Concilio de Nicea. Al tener el apoyo legal, político y económico del emperador, los promotores de la doctrina trinitaria hicieron del Concilio de Nicea un evento de demostración de poder. En épocas de controversias religiosas, todo acto opresivo renueva la fuerza elástica del entendimiento y, a veces, motivos secretos de ambición o avaricia estimulan el celo y la obstinación de los rebeldes espirituales. Un argumento metafísico se convertía en la causa o pretexto para contiendas políticas. Las sutilezas platónicas se usaban como insignias de fracciones populares, y la distancia se separaba a sus respectivos dogmas, se alargaba o magnificaba con la esperanza de la discusión. Historia de la decadencia y caída del Imperio Romano, tomo 2. Arrio y sus compañeros ministros contendían fervientemente por la verdad y la fe de Jesús. Después de tantas discusiones en pro y en contra, de tanto odio y amargura en contra de aquellos siervos de Dios, lo cual se prolongó por mucho tiempo, Arrio presentó varias declaraciones importantes de la doctrina, comparaciones que tienen una enorme similitud con las doctrinas que practicamos hoy. El presidente del concilio, Josio de Córdoba, hizo pedazos las declaraciones de la verdad en el momento cuando Arrio las presentó. Después fue echado a empeñones, mientras que los supuestos santos obispos, como Atanasio de Alejandría, exponían sus propias ideas de lo que el cristiano debiera de creer, sin importarle las enseñanzas de la Biblia y la terminología, todo lo cual fue traído del paganismo. La enciclopedia que ya citamos dice después: el concilio no fue un concilio pacífico totalmente. Cuando el anciano Arrio se levantó para hablar, pues tenía como unos 70 años, un celoso trinitario le golpeó en la cara, pretendiendo mostrar su celo por Cristo. Una vez que Arrio terminó de hablar, muchos de los presentes hacían muecas de admiración, pretendiendo estar horrorizados por las herejías de aquel mártir. Arrio no fue por su gusto al concilio, sino fue una orden expresa de Constantino. Debe decirse que las iglesias del sector oriente del Imperio Romano, la mayoría de ellas practicantes de la fe de la Iglesia de Dios, se rehusaban a convivir con las ideas de Occidente. El emperador, por lo tanto, quería realizar una unidad más fuerte entre las iglesias de Oriente y Occidente de Roma. Por lo tanto, patrocinó a las iglesias de Occidente y manejó el concilio a su conveniencia. Constantino se dirigió al concilio en latín e inmediatamente era interpretado y traducido al griego. Hacia el fin de su exposición de Constantino, habló de las batallas y las victorias que había experimentado y dijo: para mí es peor todavía la guerra civil de la Iglesia de Dios que cualquier guerra o batalla, que es más temible que las guerras que tuve un objetivo. Pero desde que supe que vuestras divisiones, contrarias a toda expectación, di a mi reporte su primera consideración. Les llamo a todos vosotros sin demora. No demoren entonces, amigos míos, ministros de Dios, a romper, por leyes de paz, todos los motivos de controversia.
Así estéis haciendo lo que es más agradable delante de Dios que esté sobre todos nosotros, y vosotros estáis haciéndome un favor como emperador. Así el concilio fue formalmente abierto y el emperador dio su permiso para iniciar con los procedimientos. Constantino mismo asumió la función de un obispo en todos los debates. Su principal punto de enfoque fue dirigiendo toda su energía al punto que se había descrito como objetivo. Una decisión, ya fuera error o verdad, lo que sea prosperará sin importar sea bíblico o no. El primer asunto fue la Cena del Señor. El sentir de la mayoría de los presentes fue no celebrar el mismo día que los judíos celebraban la Pascua, por el odio sembrado por el imperio. El objetivo era echar por tierra las costumbres de los descendientes de Abraham, aun cuando no cumplieran con las ordenanzas bíblicas. Aquellos que permanecían fieles a la palabra de Dios y a las costumbres o prácticas de la Iglesia de Dios no podían abandonar la verdad en ninguna circunstancia, aunque se contaran 1 contra 4. Los argumentos en contra de retener las prácticas judías incluían no solamente la fecha de la Cena del Señor, sino también el cambio del sábado por el primer día de la semana y el establecimiento de la Navidad y de la Semana Santa, como llaman ellos, como fiestas religiosas. El punto central de la discusión fue el planteamiento que hizo Arrio, conforme a la palabra de Dios, que no existe una Trinidad, ya que esta idea viene de filosofías metafóricas de Platón, donde establece una naturaleza divina de 3 personas, pero finalmente se concentra en una. Se comprende que los defensores de la Trinidad ocuparon la Biblia que Constantino les solicitó fuera copiada, y esta misma fue la que aumentó el texto en 1 de Juan 5:7, donde el original dice: «Porque 3 son los que dan testimonio de mí, el Espíritu, el agua y la sangre, y los 3 se reducen en uno». Versión Nácar Colunga. Aún así, la conclusión de este concilio ecuménico fue el adoptar la doctrina trinitaria como base de su creencia y cumplir con el mandato del emperador. Además de esta conclusión, se llegó a la resolución de los siguientes puntos: tomar las costumbres romanas en los festejos de la Pascua, conmemoración de la muerte de Cristo, y dejar las costumbres de la Iglesia de Dios de Oriente, Iglesia de Dios. Cambiar el día del culto del Dios eterno, como fue en el mandamiento desde la creación, el sábado, por el día dedicado al Dios Sol Invicto, el domingo. Prohibir a los sacerdotes morar con cualquier mujer. Celebrar el nacimiento del Dios Sol Invicto, antiguamente llamado Mitra, el 25 de diciembre, pero ahora con el nombre de Jesús. Este concilio y sus conclusiones dieron el nacimiento de una doctrina no cristiana, pero con el uso del nombre de Cristo, la doctrina de la Iglesia Universal o Católica. El Concilio de Nicea demostró la importancia de Constantino al incluir a la Iglesia como pieza estratégica y clave para mantener unido el imperio, por lo que de ninguna manera o circunstancia permitió que éste se dividiera por cuestiones doctrinales. Arrio fue desterrado y excomulgado de los creyentes a esta nueva religión sumisa a los deseos del emperador Constantino. El hermano Arrio muere un año después de este concilio, siendo de forma muy sospechosa y semejante a un envenenamiento. Sin embargo, la predicación continuaría y llegaría al emperador de Oriente, Constancio II. Finalmente, el arrianismo fue condenado por el Concilio de Constantinopla en el 381, que prácticamente lo eliminó del imperio. Siguió siendo importante entre los pueblos germánicos que invadieron el imperio y que progresivamente irían abandonando el arrianismo para pasarse al dominio católico y así obtener el apoyo del naciente imperio papal. Godos, vándalos y lombardos fueron arrianos en algún momento, y estos últimos hasta el siglo VII. Con la caída del último reino arriano daría inicio a un periodo de 1260 años, donde los santos del Altísimo serían llevados casi a la extinción, cumpliéndose lo dicho por el profeta Daniel.
Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía su cabeza, y del otro que había subido, de delante del cual habían caído 3. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca, y hablaba grandezas, y su parecer mayor que el de sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos, y los vencía. Daniel 7, 21, 22. Representando la caída de estos 3 reinos arrianos, dando paso al surgimiento del poder papal, ya que había logrado despejar el camino al naciente reino político religioso. La herencia de Constantino. A la muerte de Constantino, el imperio fue sucedido por sus 3 hijos, Constantino II, Constante y Constancio II. Constante y Constancio II, en una campaña de expansión a los persas, asesinaron a Constancio II, quedando únicamente los 2 hermanos al poder. Constante se caracterizó por su tiranía, persiguiendo a los judíos y paganos y arrianos. No pasó mucho tiempo para que fuera asesinado. Tras varias disputas políticas en el año 355, Constancio se convierte en el único emperador y extiende sus políticas a las provincias occidentales usando la fuerza. Sus campañas militares contra los germanos y sasánidas fueron exitosas. Sin embargo, el control total del imperio era bastante complicado, por lo que delegó a su primo Juliano César en Occidente. Los arrianos y los semiarrianos. Recordemos que el arrianismo fue una corriente cristiana, la cual se caracterizó por no aceptar la Trinidad y basarse en los textos bíblicos, sobre todo en el Evangelio de Juan. Debido a sus dogmas, podemos deducir que era la corriente más cercana a la Iglesia de Dios. Dicha doctrina fue dirigida por Arrio de Alejandría, 250 al 335. El arrianismo defendía primordialmente que el Hijo de Dios no existió siempre, ya que fue creado por el mismo Dios. Una carta escrita por Arrio a Eusebio de Nicodemia menciona: algunos de ellos dicen que el Hijo es una erupción, otros que es una producción, otros que no tiene comienzo. Estos son impíos a los que no podemos escuchar, aunque los herejes nos amenacen con 1.000.000 de muertes. Nosotros decimos y creemos y tenemos que aprender y que enseñar que el Hijo no fue sin comienzo, ni ninguna parte suya fue sin comienzo, y que su sustancia no depende de nada, sino que es su propia voluntad y consejo, por lo que ha subsistido antes del tiempo y antes de las eras con tan perfecto como Dios, solo empezado e incanjeable, y que antes de ser empezado o creado o propuesto o establecido, Él no estaba, porque Él no carece de comienzo. Nosotros somos perseguidos porque decimos que el Hijo tiene un comienzo, pero que Dios no tiene comienzo. Peters, Heresy and Authority in Medieval Europe, página 41. Recordemos que en el 325 tuvo cabida el Concilio de Nicea, como ya fue mencionado y explicado. Dicho concilio, que buscaba la unificación de la Iglesia, tuvo como resultado 2 corrientes. Los homoousianos, que decían que Dios, Jesús y el Espíritu Santo son la misma esencia. Este grupo también se le conoció como niceos. Y por otro lado se encontraban los anomios, que eran aquellos que defendían que Dios es mayor al Hijo y ambos son diferentes. Este grupo eran los arrianos. El concilio fue concluido en el que el arrianismo debía de ser censurado, y el mayor representante del credo niceo, Atanasio de Alejandría, pidió que Arrio y sus compañeros fueran exiliados. Este punto es importante, ya que entre los compañeros defensores del arrianismo estaba Eusebio de Nicodemia. Eusebio de Nicodemia no era solamente un obispo arriano, era familiar lejano de Constantino, por lo que, a pesar de que Constantino había promulgado un edicto en contra de los arrianos, él fue intercedido por Constancia, la hermana de Constantino, la cual abogó por el arrianismo.
A Eusebio de Nicodemia le fue otorgado el perdón y prontamente consiguió una alta posición. A pesar del carácter desafiado de Constancio II, Eusebio consiguió su favor y le fue tomado como su consejero. Constancio intervino por Eusebio, usó su poder para exiliar a Atanasio, ya que había mandado deportar con anterioridad a los arrianos. Constancio manda no únicamente exiliar a Atanasio, sino a algunos representantes del credo niceo, los cuales fueron mandados a Roma. Debido a tales acciones, algunos historiadores mencionan que Constancio II era arriano. Sin embargo, Constancio únicamente buscaba, al igual que su padre, una dominancia con la religión, aunque no era precisamente religioso, se le consideraba semiarriano debido a que favoreció a los grupos semiarrianos. Pero entonces, ¿qué era un grupo de semiarrianos? Aparte de los grupos arrianos y niceos, también existían grupos conciliadores que buscaban menguar las disputas de los dos primeros grupos. Estos semiarrianos se dividieron en dos grupos: los homoiusos, los cuales rechazaban a Arrio y sus enseñanzas y aceptaban la igualdad de carácter coeterno y la Trinidad. Los homianos rechazaban a Arrio y sus enseñanzas, pero seguían en algunas de ellas, a pesar de que describían a Dios y a su Hijo como un ser igual. Constancio benefició a estos grupos, pero persiguió a los arrianos. A partir del 343 convocaron a una serie de concilios aclamados tanto por el emperador como por los representantes doctos para ajustar las dificultades doctrinales causadas por el arrianismo, los niceos y los semiarrianos. El más notable de estos concilios fue el concilio de Rímini y Seleucia en el 359, también llamado el concilio de Ariminum, en el que se elaboró la fórmula de Osius. Constancio, para gobernar el imperio, nombra César en Occidente a su primo Juliano. Constancio murió en el 361, por lo que el reino fue delegado a Juliano, también conocido como Juliano el Apóstata, debido a que dejó el cristianismo por los dioses romanos o mitraísmo. Esta situación, a pesar de no durar mucho tiempo, causó que las disputas entre arrianos, niceos y semiarrianos se agravara. Tras Juliano vino Joviano, el cual no duró demasiado en el poder. Sin embargo, en sus tropas se encontraba un oficial de alta cuna llamado Valentino, que le sucedió dando inicio a una nueva etapa, los valentinos. Los godos. Los godos fueron un pueblo bárbaro germánico que durante los siglos pasados se había asentado a orillas del Báltico. Debido a su crecimiento comenzó a expandirse, lo que causó que cada tribu que se conquistaba las hacían migrar al sur, llevando esta problemática a las fronteras del Imperio Romano. Mantenían una relación muy particular de odio y apoyo a Roma. Durante la época dorada de Roma, Aureliano había vencido a los godos, pero ellos se habían establecido en la Dacia. Durante la guerra civil con Constancio y la toma de poder del emperador Juliano, el desequilibrio político de Roma alentó a los bárbaros a atacar, por lo que en varias ocasiones se vieron castigados por los romanos, naciendo ciertas diferencias del trato de los romanos, lo que acarreó rencores. En el año 369, los visigodos cerraron un acuerdo con Valente de no cruzar la frontera, castigándolos por haberlos apoyado a Procopio en aquella rebelión. En el año 370, los hunos comenzaron a expandirse y a presionar a los visigodos. Amenazados, un grupo de bárbaros piden auxilio al emperador Valente para cruzar el Danubio e instalarse en las tierras romanas. Ante esta súplica, Valente se ve conmovido debido a su simpatía con el arrianismo, brindándoles un poco de tierra a cambio de unirse al ejército romano. Sin embargo, a los romanos no les importaban las condiciones en las que vivían los godos, por lo que las diferencias se incrementaron más ante la ausencia de víveres y situaciones marginadas.
por lo que los resentimientos se incrementaron. El pueblo bárbaro no tardó en saquear poblados romanos y debido a su vasta población varias veces se enfrentaron al ejército con intención de conquistar Adrianópolis, en Turquía. En agosto del 378, Valente con sus tropas romanas enfrentaron a los godos. En batalla, Valente fue asesinado al igual que la mayoría de sus tropas. Dicha batalla acarrearía más consecuencias en el futuro. Ulfila y los godos. Los visigodos fueron esos pueblos extranjeros que adoptaron el arrianismo como su religión oficial. A pesar de que no sabían desde cuándo exactamente fue introducido el arrianismo en este pueblo, se sabe que un personaje de suma relevancia hizo esta misión. Ulfila, también conocido como Wilfila, del 311 al 381, su padre de origen godo y su madre romana cristiana, lo que le posibilitó ser conocedor de las lenguas griegas, latina y gótica. Nació y creció entre los godos. Su vasto conocimiento le ayudó a participar en varios concilios e inclusive ser intermediario entre los emperadores y los godos. Fue convertido al arrianismo y representó a la embajada goda en épocas de Constantino. En el año 341 fue consagrado como obispo por el arriano Eusebio de Nicodemia. Durante 40 años se encargó de predicar el evangelio en Dacia, ganándose el apodo de apóstol de los godos, actualmente Rumania y Moldavia, lugar donde los visigodos se habían instalado a finales del siglo III, donde también hizo la labor de traducir la Biblia del griego al gótico, desarrollando para esto el alfabeto Ulfilias. Esta traducción recibió el nombre de Codex Argentus, Biblia de plata. Entre los pueblos godos se manifestaba una religión tribal muy arraigada a su forma de vida. A la muerte del líder godo Atanarico, el arrianismo se expandió por toda la población oriental. Aunque gran número de los visigodos y ostrogodos se convirtieron, no representaban la mayoría de la población. Es sabido que tal era su dedicación que inclusive Constancio II le llamaba el segundo Moisés. Cuando los godos se asentaron dentro del imperio se convirtieron de forma voluntaria y seguramente para asegurar una mayor posición ante el emperador. Sus descendientes defendieron esa doctrina durante generaciones, aún después de que se hubiera sido declarada como herética por Teodosio I y sus sucesores. Teodosio y el segundo ataque ecuménico. En el año 379, el imperio fue tomado por Teodosio, promovido debido al ataque en Adrianópolis, donde falleció el emperador Valente. Era hombre totalmente devoto al cristianismo niceo o católico, por lo que se aseguró que en el año 380 la iglesia oficial y respaldada por el imperio fuera únicamente el credo de Nicea, en el conocido Edicto de Tesalónica. Queremos que todos los pueblos que son gobernados por la administración de nuestra clemencia profesen la religión que el divino apóstol Pedro dio a los romanos, que hasta hoy se ha predicado como predicó él mismo, y que es evidente que profesan el pontífice de Dámaso y el obispo de Alejandría, Pedro, hombre de santidad apostólica. Esto es, según la doctrina apostólica y la doctrina evangélica, creemos en la divinidad única del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, bajo el concepto de igualdad, majestad y piadosa Trinidad. Ordenamos que tengan el nombre de cristianos católicos quienes sigan esta norma, mientras que los demás los juzgamos dementes y locos, sobre los que pesará la infamia de la herejía. Sus lugares de reunión no recibirán el nombre de iglesias y serán objeto, primero de la venganza divina y después serán castigados por nuestra propia iniciativa que adoptaremos siguiendo la voluntad celestial. Dado el tercer día de las calendas de marzo en Tesalónica, en el quinto consulado de Graciano Augusto y primero de Teodosio Augusto.
Al año siguiente, los obispos que defendían las creencias arrianas fueron retirados de sus puestos y declarados como ilegales. El respaldo imperial de la Iglesia Católica proporcionaba a sus líderes acceso privilegiado al emperador, lo que aumentó su influencia. Los obispos cristianos católicos eran hombres importantes al nivel local y la figura del Papa cada vez ganaba mayor importancia. Prontamente en las calles comenzaron a verse turbas de cristianos peleando contra los diferentes grupos. Tal era su impacto que se destruyeron varios templos, santuarios e inclusive la biblioteca de Alejandría, donde se almacenaban los escritos más importantes de la época. En el año 395, Teodosio partió el imperio en dos para sus hijos. A su hijo Arcadio le fue otorgado la parte oriental, mientras que el occidente quedó en manos de Honorio. Teodosio sería el último emperador que vería el imperio unificado. Edicto de Constantinopla y políticas religiosas de Teodosio. A principios del siglo IV, Constantino había terminado con la clandestinidad y persecución de los cristianos, otorgándoles ciertos privilegios y permitiéndoles la construcción de grandes templos. En 313, a través del Edicto de Milán, el emperador había decretado la libertad de culto para los cristianos. A cambio de esto, Constantino tomó parte en las disputas que ya existían en el seno de la Iglesia, convocando en el 321 el Concilio de Nicea. En este concilio se desterraron las tesis arriánicas que negaban el carácter divino de Jesús como parte de la consustancialidad con Dios o Trinidad. A pesar de ello, el cisma arriánico se prolongaría al menos hasta el siglo VI y no terminaría hasta la muerte del último monarca de aquellos visigodos, Leovigildo. Del concilio de Nicea se originaría el llamado credo niceno o católico, último punto de encuentro entre las iglesias de Oriente y Occidente. El mismo emperador Constantino fue el primer gobernante del Imperio Romano de credo cristiano, aunque no fue bautizado hasta un poco antes de morir. Con él se iniciaba una nueva época de la Iglesia y en el transcurso del siglo IV su influencia en las esferas del poder aumentaría, a pesar del paréntesis de 3 años que supuso el gobierno de Juliano, durante el cual el cristianismo católico volvió a estar acosado por el poder, hasta que en el año 380 y a través del Edicto de Tesalónica se convirtió en la religión oficial y única religión lícita tanto en el Oriente como en el Occidente romanos. La caída del imperio y el fin del periodo de Pérgamo. El resultado de una serie de emperadores fácilmente manejados, sin capaz de detener las invasiones bárbaras, en especial a los grupos godos germánicos, el desbalance económico y las amenazas políticas y una serie de eventos que dio como resultado que Roma se viera amenazada, la caída era ya una bomba de tiempo. En el año 410, la ciudad de Roma, capital del imperio, fue invadida por primera vez después de 8 siglos por los godos, liderados por Alarico, siendo la culminación de 15 años de rebeldía goda que no supieron contener. La toma de Italia representó para muchos el inicio de la caída del efecto dominó. Pronto fueron perdiendo el control de cada uno de los dominios como Hispania, África, la Galia, Cartago, Tracia, Macedonia, etc. Las campañas militares y políticas fracasaron llegando a un punto de no retorno. El 4 de septiembre del 476 es considerado como la fecha oficial de la caída de Roma, según la mayoría de los historiadores, cuando Rómulo Augusto fue despojado de su título por Odacro. Sin embargo, el verdadero final de Roma se dio en el año 537 durante el saqueo de los godos a la capital romana, cuando los acueductos que suministraban el vital líquido fueron destruidos por los bárbaros y el pueblo romano quedó indefenso ante la escasez de agua, llegando a morir el 90% de sus pobladores. Tras tantos años, el más grande imperio de la historia, al que todos temían, admiraban y codiciaban, desaparecía.
Aquel imperio que nació en un asesinato y que terminó de igual manera, que conquistó a los pueblos como una bestia, desgarrando todo a su paso, del que fue profetizado en los tiempos de Nabucodonosor e infundió un grande temor a todos los pueblos, había caído. Pero su caída no representaría más que el inicio de una nueva era, donde su legado sería el grito de despegue para un inicio de una nueva, larga y oscura época. Tiatira. Dios bendiga a su iglesia.